Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Detrás de cada hecho político, social, criminal, hay una compleja trama de conexiones que difícilmente sale a la luz. Pactos, maniobras, secretos, complicidades, que tiñeron de sangre y de misterio las páginas de los libros de historia. Descubra los entretelones ocultos de los sucesos más Resonantes en Infinito con Globos. Infinito, señal del nuevo milenio. Los Illuminati, dinero, poder y fe. Bienvenidos. Para quienes están un poco más informados de lo que sucede en la prensa local y los medios de comunicación nos traen a diario, se habrán dado cuenta ya de que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica tiene 3 gobiernos oficiales y paralelos. El primero es el que está formado por el aparataje burocrático, lo que vemos a diario. La Casa Blanca, el Senado americano, voceros van, voceros vienen, y que tan solo se convierten en la imagen que presenta los planes de acción que le ordenan los otros brazos ejecutores, cuáles son el llamado gobierno oscuro, el que desarrolla los Dark Projects y que son minuciosamente manejados a través del Pentágono con entidades conocidas y otras desconocidas. Y el segundo brazo ejecutor son los Illuminati, una organización ultra secreta que maneja sus finanzas en todo el planeta y que más aún son los propietarios de todo el oro en el que supuestamente respalda la emisión de su dinero el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica y que se encuentra herméticamente guardado en las bóvedas de Fort Knox. Así las cosas, se ha diseñado desde el año 1947 un plan para erguir a los Estados Unidos de Norteamérica como los creadores del nuevo orden mundial. Y para esto existen diferentes niveles de información a los que el común de la gente difícilmente tiene acceso. Pero sin duda existe una estrategia perfectamente montada para distraer el pensamiento de toda la masa humana de este planeta. Es por esto que poco a poco y casi subliminalmente, sin darnos cuenta, vamos cayendo en un sistema aberrante y compulsivo diseñado por estos iluminados para que el común de la gente no piense. Así es el sistema. Acosa a los seres humanos poniéndolos desde las primeras horas del día a correr en pos de objetivos que, si analizamos a profundidad, no tienen ningún sentido y que en el 99% están relacionados con el dinero. Aquí cabe la primera pregunta, sobre todo para los religiosos. ¿Creen acaso que Dios los envió a este planeta con ese objetivo, el de hacer dinero? Pues si así fuera, sería el más vil de los propósitos. Sucede pues que cuando las personas de espíritu inquieto empiezan a darse cuenta de que existe otra realidad, tanto de pensamiento como de conducta humana, empiezan a reaccionar contra este sistema y se sienten marginadas por él, ya que el sistema está diseñado para que las personas no piensen, y cuando lo hacen, inmediatamente se ven tildados por los manipuladores de siempre como hombres peligrosos. Pues hoy en día, un hombre pensante es un hombre peligroso. El diseño de esta manipulación está muy bien estructurado, y en el caso que hoy nos ocupa, empezaremos viendo cómo se oculta todo lo referente al fenómeno OVNI, la vida extraterrestre y los grandes enigmas de nuestra humanidad. ¿Será que el gobierno de Norteamérica sabe más sobre estos ovnis de lo que nos dejan saber? ¿Los proyectos secretos censuran la información al pueblo norteamericano?
Hay evidencia suficiente de que los ovnis son considerados una seria amenaza para nuestra estabilidad política y militar. He investigado miles de páginas de documentos escritos por empleados del gobierno, todo sobre el asunto de los ovnis. Y existen cargos de que esto es solamente la punta del témpano, que lo que estamos autorizados a ver a través de la libertad de información es solo una fracción del material incendiario que esconde este país. Los secretos no se mantienen para que el enemigo no se entere, sino para que las personas no se enteren. Víctor Marchetti conoce qué tan lejos puede llegar el gobierno para mantener sus más oscuros secretos. Por casi 20 años trabajó para la CIA, especializándose en operaciones clandestinas. Después reveló muchos de los secretos de la CIA en un libro que la compañía trató de detener. Al saber la gente lo que está sucediendo, entonces es cuando tienes problemas y estás en posición de autoridad. No hay discusión. El gobierno puede y mantiene sus secretos bien. Pero, ¿por qué escogería levantar el velo del secreto sobre los ovnis? ¿Qué sabe el gobierno sobre los ovnis que no quiere compartir con el público? Un panel de expertos convocados por la CIA concluyeron que los ovnis pueden ser una amenaza. De acuerdo con Knapp, se convocó ese panel a principios de los 50s y propusieron un plan súper secreto para infiltrarse y desacreditar a los investigadores de ovnis. Se dio como respuesta a la continua conmoción sobre el accidente del ovni cerca de Roswell, Nuevo México. Un accidente en el que los militares inicialmente dijeron había sido causado por un platillo volador. Esa aseveración fue retractada. Knapp y otros creen que el patrón de encubrimiento y desinformación en Roswell se convirtió en un procedimiento estándar de operación. Empezando en 1953, a estos proyectos súper secretos se pretendió darles nombres: platillo, luz roja, envidia, magneto, pájaro de nieve. Todos con diferentes funciones, pero todos con el mismo orden. Esto es visitado por alienígenas del espacio. Obviamente, el gobierno de Norteamérica podría tener gran interés en esto. Pero el único proyecto de ovnis que el gobierno ha reconocido públicamente es el proyecto Libro Azul, que estuvo en operación hasta 1969. Lo que ellos hicieron fue investigar algo que era una amenaza potencial para nuestra seguridad nacional. El coronel Robert Friend dirigió el proyecto Libro Azul durante 4 años. En una rara entrevista le pregunté sobre el propósito real del proyecto. Algunas personas creen que el proyecto Libro Azul fue parte de una masiva cubierta del gobierno y así evitar que la gente se emocionara demasiado con los ovnis. Pues si así fue, tuvieron mucho éxito porque lo cubrieron para mí también. Todos los que estuvimos allí sabemos que el Libro Azul fue una cubierta. Muchos ufólogos creen que el Libro Azul fue instituido para desviar la atención de una misión secreta llamada Majestic o MJ-12. 12 expertos que pasaron por alto ilegalmente al Congreso y reportaron directamente a la Casa Blanca sobre posibles amenazas de ovnis. Majestic 12 es un nombre dado a un comité supuestamente establecido bajo la presidencia de Truman en 1947 con el propósito aparente de la recuperación de un vehículo alienígena y cuerpos en el desierto de Nuevo México. Sabemos de Majestic 12 por esto. Un memorándum de 1954 de Robert Cutler, asistente especial del presidente Eisenhower, alertando al general Nathan Twining de una junta del MJ-12. El documento se encuentra en el Archivo Nacional, pero el gobierno insiste en que es falso. Los documentos del Majestic 12, si son genuinos, son por supuesto los más importantes que se hayan divulgado al público norteamericano, porque hablan de una simple historia de la recuperación de un platillo volador que se estrelló de cuerpos alienígenas. Usted establece una de las operaciones de Majestic 12 informada solo al presidente de los Estados Unidos, incluyendo un conjunto de 2 estrellas, los primeros 3 directores de inteligencia central, el primer secretario de la defensa, científicos prominentes. Si son genuinos, son realmente importantes. Y MJ-12 era solo la rama nacional de una investigación secreta mundial de ovnis. De acuerdo con el comandante en turno de la OTAN, el sargento mayor Bob Dean. Es quizá el documento más sensible en que la OTAN ha estado involucrada. Dean fue asignado al comando del cuartel supremo de la OTAN. Sostiene que tenía el más alto derecho de paso en seguridad de la OTAN y de haber visto un reporte de la OTAN sobre ovnis llamado La Imposición. Fue mientras estaba ahí, de 1963 a 1967,
que aprendí sobre un estudio de la OTAN que había iniciado en 1961. Después, en 1964, cuando publicaron el estudio y que tuve la oportunidad de verlo y estudiarlo. Tengo que ser honesto con ustedes y decirles que esa información literalmente cambió mi vida. Porque supe por primera vez que este tema no era fantasía, no era un mito, una leyenda, era real, era verdad. Aparentemente habían concluido que la evidencia era abrumadora, que el planeta y la raza humana habían estado bajo una clase de observación o análisis o estudio por mucho tiempo. Con alta tecnología de varias civilizaciones extraterrestres. La imposición nunca ha sido revelada al público. De algún modo, el mismo lenguaje que Bob Dean dice haber leído durante su cargo en la OTAN también está contenido en este documento. Un manual de entrenamiento de la Fuerza Aérea, y aquí hay un extracto del encabezado: visitantes alienígenas. La más estimulante teoría para nosotros es que los ovnis son objetos materiales que son manejados o controlados por control remoto por seres vivos ajenos a este planeta. Actualmente, estas agencias de inteligencia han negado cualquier interés en los ovnis más allá del proyecto Libro Azul. Si esto es verdad, ¿por qué tener miles de páginas de documentos sobre ovnis obtenidos a través del acto de libertad de información? Todas esas agencias, con excepción de la Fuerza Aérea, negaron cualquier clase de interés serio en la investigación de ovnis. De repente aparecen con miles de páginas de documentos y más han salido a la luz. Pero página tras página está virtualmente bloqueada. ¿Qué es lo que esconden? Hay una prueba incontrovertible de que hay personas en el espacio más inteligentes que nosotros y diferentes de nosotros, y de que están aquí. Podrían socavar muchas de las instituciones en las que se basa nuestra civilización. Y para esos que dicen que hemos sido visitados, que el gobierno sabe que hemos sido visitados y que el gobierno lo está encubriendo por razones que no entendemos, ¿usted qué dice? Yo diría que es el secreto mejor guardado del mundo. La gente lidiará con esto, podrá manejarlo, y es tiempo de decirle la verdad. En muchas ocasiones y durante varios años hemos puesto a consideración de ustedes todo aquel aparataje de represión y ocultamiento de la información bajo el cual operan los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto se debe claramente a que detrás de estos así llamados enigmas existe un universo completamente diferente al que nos han enseñado a creer, y que despierta el pensamiento con una información trascendental para el ser humano, ya que el fenómeno ovni no son solo los platos o los objetos extraños dando vueltas por nuestra atmósfera, sino que detrás de él se encuentra una fuente inagotable de conocimiento. Conocimiento que es desesperadamente frenado por los eternos manipuladores del sistema, que inmediatamente disparan su artillería contra quienes cuestionen este sistema, difamándoles como si estuviesen locos, siendo que la verdadera locura radica en la tecnología deshumanizante que está utilizando ahora todos los así llamados científicos del sistema, que quiere erguirse como los creadores de un nuevo orden mundial. En el mundo de ficción del Dr. Frankenstein, la receta para crear vida humana era simple: combinar varias partes humanas, aplicarles electricidad y batir. Eso era entonces, esto es ahora. Hoy el monstruo Frankenstein es literalmente el cerebro niño de la revolución de las computadoras. En menos de 50 años hemos aprendido a construir su cuerpo de alambre y acero, brazos robóticos, dedos de láser, órganos artificiales humanos. Pero como su antecesor, este monstruo pronto tendrá cerebro. Con el microchip, las funciones que antes llenaban una habitación de computadoras pueden trabajar en un espacio del tamaño de un cráneo humano. En laboratorios computacionales de todo el mundo, el mandato está claro: crear un cerebro mecánico que piense como un ser humano. Creo que las personas todavía no tienen las pistas sobre la clase de revolución de la que hablamos cuando hablamos de la revolución de las computadoras.
David Friedman es un escritor de ciencia y editor de una revista tecnológica quien trata de mirar más allá de la espeluznante revolución de las computadoras y ver las implicaciones que tendrá en el futuro. Ya estamos empezando a inventar máquinas que son como cerebros, que son orgánicas, que están hechas de los mismos materiales que los cerebros. Y los científicos están empezando a hacer esto ahora y empiezan a encontrar algunos resultados muy interesantes. Se le llama inteligencia artificial. En lugar de simplemente calcular números y procesar palabras, las computadoras se están programando para pensar y para poner sus pensamientos en acción. Va a ser posible comprar un robot, sacarlo de la bolsa y enseñarle a limpiar la casa. Hans Moravec es una de las autoridades más reconocidas del mundo en lo que se refiere a inteligencia artificial y robótica. Él está al filo de los avances tecnológicos en ese campo como director del Instituto de Robótica de la Universidad Carnegie Mellon. El paso de la automatización se va a acelerar al punto en el que la mayoría de las compañías esencialmente no tendrán seres humanos en ellas. Dada la tasa actual de avance, Moravec cree que muchos seres humanos serán obsoletos para el fin del próximo siglo. Cerca del 2050, como pienso, estarán un poco mejor o al menos igual que nosotros en las cosas que mejor hacemos. Y para el 2070 nos habrán sobrepasado. Cuando los autómatas se ocupen del trabajo del mundo, los humanos tendrán que crear una nueva forma de vida. Ya no se te conocerá por la clase de trabajo que tengas, porque ya no tendrás trabajo. Así que el nivel de lujo que el humano retirado tenga podría ser probablemente muy alto, más alto que cualquier cosa que imaginemos ahora. Pero mientras estemos relajados en esto que tanto llamamos lujo, ¿a quién le importa la tienda? Es posible que algún día tengamos que enfrentar alguna clase de confrontación entre el hombre y la máquina. Suena atractivo. Consideren que este actual experimento se ha conducido por un ingeniero japonés líder en robótica. Ha tomado células cerebrales vivas, y ha encontrado forma de reproducirlas actualmente en chips electrónicos. Es la última fusión entre el hombre y la máquina. La distinción entre lo que puede hacer un ser humano y lo que puede hacer una máquina sencillamente se evaporará. En este país, los experimentos sobre inteligencia artificial también borran las distinciones entre el hombre y la máquina. Él llena una mezcladora con cierta clase de químicos y empieza de cierta forma a tomar muchas de las características de la vida. ¿Estos avances sobre las computadoras son hechos que ocurren sin considerar las consecuencias? ¿Estará la ciencia fuera de control? De lo que estamos hablando es de computadoras que sean nuestras amigas y compañeras de trabajo. Tal vez sean nuestros jefes, y también es posible imaginar formas en que se conviertan en nuestras amantes. Debería ser posible para un ser humano aumentar su cerebro, aumentar su cuerpo, quizá robotizarse completamente. Y si se imagina hacer eso pieza por pieza, mientras las cosas se tengan que reemplazar, tal vez termine en un estado donde su cerebro sea completamente reemplazado. Si perdiéramos control sobre estas máquinas, es ciertamente posible que las máquinas no verían por las necesidades de la humanidad y quizá en un sentido más temeroso, tal vez decidan que somos peligrosos para ellas. En ese caso, deberemos buscar la posibilidad en el futuro de que las máquinas no se interesen en extinguir a la humanidad. Estas no son predicciones del Día de los Inocentes de un alarmista. Muchos científicos comparten la opinión de Friedman y su tabla de tiempo proyectado. Una buena posibilidad sería dentro de 50 años. Es imposible saber en dónde estaremos dentro de 50 años. Solo podemos ver el pasado y ver qué tan lejos hemos llegado. Tendremos que enfrentar esta clase de futuro con la esperanza de que esto hará un mundo mejor para todos, pero con el conocimiento que, de hecho, esto nos podría eliminar del futuro. Tu vida, como la has llevado, se acabó. Regresaremos con más Infinito Complot. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio.
11 wasn't alone in space. There was something out there that was close enough to be observed, and what could it be? Traveling alongside Apollo 11 was a mysterious object like this one, filmed on a later mission. If it wasn't part of their own rocket, it could only be one thing, a UFO. Mike decided he thought he could see it in the telescope, and he was able to do that. And when it was in one position, that it had a series of ellipses. But when you made it real sharp, it was sort of L-shaped. That didn't tell us very much. NASA knew very little about the object reported by the Apollo 11 crew. It was obviously an unidentified flying object, but such objects were not uncommon, and the history of even Earth orbit space flights going back over the previous years indicated that several crews saw objects. Despite having a clear view of the UFO, the crew were wary of reporting it to Mission Control. Now, obviously, the three of us were not going to blurt out, "Hey, Houston, we got something moving alongside of us, and we don't know what it is. You know, can you tell us what it is?" We weren't about to do that, because we know that those transmissions would be heard by all sorts of people, and who knows what somebody would have demanded that we turn back because of aliens or whatever the reason is. So we didn't do that, but we did decide we just cautiously ask Houston, how far away was the S-4B? Apollo 11, Houston, the S-4B is about 6,000 nautical miles from you now, over. And a few moments later, they came back and said something like it was 6,000 miles away because of the maneuver. So we really didn't think we were looking at something that far away. So we decided that after a while of watching it, it was time to go to sleep and not to talk about it anymore until we came back and debriefing. To this day, whatever it was that the crew saw has never been positively identified or officially acknowledged. There were a lot of people within the program who went off later and became convinced that UFOs existed. And that led to some concern on NASA's part, where they got the agreement of the crew never to publicly talk about these things for fear of ridicule. En el mes de mayo del año 2001 se llevó a cabo una reunión en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos de Norteamérica, de muchos ex oficiales y militares que trabajaron al servicio de los proyectos oscuros de Norteamérica. ¿De qué se habló en esta reunión? Estos ex oficiales de alto rango decidieron contarle al mundo en un acto de relevada franqueza todo lo que en verdad existía alrededor del fenómeno OVNI y la vida extraterrestre. El proyecto se llamó Disclose, y a decir de toda esta gente, querían morir con su conciencia tranquila. ¿De qué se habló? De cientos de casos sobre el fenómeno OVNI y la vida extraterrestre. Necesitaríamos siquiera unas 15 horas de video para recrear sucintamente todos los casos OVNI que se abordaron. Para muestra, les presentamos uno de ellos. Nadie podrá convencerme de que no lo vi porque fuimos varias personas quienes lo vimos. En ese tiempo era regla general que nadie hablara sobre ovnis. El 7 de enero de 1948, sobre los verdes pastizales de Kentucky, el guardia nacional, el capitán Thomas Mantell Jr., vio a un ovni, al cual consideró como una gran amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Los operadores en la torre de control en Godman Field, Fort Knox, lo vieron y permitieron a Mantell perseguir el ovni. Él fue un héroe de guerra condecorado. Sobrevivió a ataques aéreos en la Segunda Guerra Mundial. Pero Tommy Mantell no regresó del encuentro con el ovni.
De acuerdo con la investigación original de la Fuerza Aérea sobre el accidente, Mantell no murió mientras perseguía a un ovni, sino mientras perseguía erróneamente al planeta Venus. Pero ahora, casi 50 años después, testigos de la muerte de Mantell hablan por primera vez al público y tienen una historia sumamente diferente que contarnos. Describieron al objeto como muy largo, metálico. Un objeto circular y metálico. El piloto Herb Kim recuerda claramente haber escuchado la palabra ovni para describir al objeto que quitó la vida a Mantell. En 1948, yo era un operador de la torre de control en el campus Stanford. Recibimos una llamada telefónica de la torre Godman. Nos preguntaban si teníamos un B-51 en el área y yo dije, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Respondió que tenían un ovni sobrevolando sobre el aeropuerto. Y pensé que alguien me estaba jugando una broma y comencé a reírme. La voz en el teléfono comenzó a decirme que era el comandante tal y que era el jefe en base. Aseguró, señor Kip, esto no es un juego. Esta cosa está volando sobre el aeropuerto. Junto con el jefe de base en la torre de Godman Field, ese día también estaba el oficial de inteligencia, James Dosler. El ovni permaneció en el aire por 4 horas. No se movió, se quedó ahí. Veíamos algo y no sabíamos qué era lo que estábamos viendo. En el momento de la aparición del ovni, el capitán Mantell dirigía un escuadrón de P-51 perteneciente a la Guardia Nacional. Al volar sobre Godman Field ya no había nada de rutinario sobre esta misión. Se pidió a Mantell que siguiera el objeto volador no identificado. El capitán retirado Tabor de la Reserva de la Fuerza Aérea ha investigado el caso de Mantell por 15 años. Al Clement, uno de los pilotos en vuelo, le dijo, Tommy, no tienes aire, no puedes hacer esto. Mantell le contestó, Al, no te preocupes, no hay problema. Continuaron ascendiendo. Finalmente, Clement se encontraba sobre el objeto. Lo describió como un objeto grande y luminoso. Él dijo, me acerco y estoy llegando. Queremos armas y las queremos ahora. Según el operador de tráfico aéreo, Quinton Blackwell, Mantell ordenó a los otros aviones que descendieran por armas mientras él continuaba subiendo hasta el ovni. Solo este hombre continúa vivo para describir lo que sucedió después. Cuenta su historia por primera vez desde 1948. El día del accidente de Mantell, yo tenía 6 años. Mi madre guardaba las ropas del patio. Había estado viendo una luz brillante en el cielo. Escuchamos un ruido de avión y pensamos que era un avión de combate acercándose a la luz brillante. Se acercó demasiado a ella y de pronto se dirigió directo hacia ella. Y después, cuando llegó a la luz, se niveló con esa y voló desde ahí hacia el oeste. Su avión se estrelló en la tierra. El capitán Dosler fue de los primeros en llegar al lugar. Como un experto oficial de inteligencia, Dosler había estado en muchos lugares de accidentes anteriormente. Pero este era extraordinaria y profundamente perturbador. No había ni una gota de sangre en el lugar. Hablé con uno de los forenses. Era extraño porque no había nada de sangre. Extraordinario, no había fuego. No recuerdo haber visto un accidente como ese o tan serio como ese y que no hubiera fuego. Nunca vi su cuerpo porque el forense ya se lo había llevado. Nadie en la funeraria vio el cuerpo. Estaba en una bolsa negra de piel y el ataúd de plomo estaba sellado por dentro. El entierro fue el 10 de enero de 1948, 3 días después del accidente. Obviamente fue un funeral con el ataúd cerrado, pero otra vez tenemos una pregunta. ¿Había un cuerpo dentro de la bolsa negra de piel? Nadie vio los restos. A pesar de las negativas oficiales, existe evidencia de un equipo especial que investiga ovnis. Desde la base aérea Wright-Patterson en Ohio hasta el lugar del accidente de Mantell, Encuentros ha obtenido documentos que indican que el comandante H.M. McCoy, jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea, y el investigador Al Ledding intentaron obtener información sobre el disco volador que Mantell perseguía. Un documento contiene una transcripción de Ledding pidiendo información sobre el capitán Dosler. Él fue el único hombre asignado para lo que se llamó el Proyecto Platillo. Tenía archivos y archivos y archivos del caso llenos de reportes.
Una de las claves para resolver el caso sería encontrar más información acerca del equipo de inteligencia de la Fuerza Aérea que fue enviado a investigar el accidente. ¿Quién es el señor Dr. Lueding? Uno de los operadores más misteriosos para el proyecto que tiene que ver con la investigación de ovnis fue el ingeniero civil Alfred Lueding, quien trabajaba en Wright-Patterson. Alfred Lueding originariamente formaba parte del diseño de ingeniería T3, pero fue asignado a entrar al juego muy pronto, en julio de 1947, para trabajar en discos voladores para el grupo de inteligencia. Michael Swords es un científico natural, profesor en la Universidad del Oeste de Michigan y editor de un diario muy respetado sobre el estudio de ovnis. Ha descubierto un vínculo interesante entre Wright-Patterson, el misterioso señor Lueding y los verdaderos platillos voladores. Por motivos que desconocemos, Lueding diseñó a principios de julio de 1947 la figura de un disco volador, el cual no podía patentar en ese tiempo, hasta que consiguió hacerlo a principios de 1950. En 1952, Alfred C. Lueding obtuvo la patente de Estados Unidos por este diseño poco parecido a una nave. La forma del platillo volador provoca preguntas intrigantes. ¿Lueding diseñó la nave con su imaginación o se inspiró en algo que vio durante su estancia en el servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea? Si pudiéramos contestar estas preguntas, si pudiéramos encontrar antecedentes, tal vez tendríamos más información que pudiera decirnos si era o no una nave extraterrestre. Pero la solución del misterio de Mantell sería difícil que surgiera de la única fuente que probablemente sepa la verdad. La explicación de la Fuerza Aérea de que Mantell murió por anoxia, falta de oxígeno, mientras perseguía a Venus, es contradictoria incluso en los primeros reportes obtenidos recientemente. En este oficio, escrito justo después del accidente y con fecha de una década antes al reporte oficial, Venus está descartado como el ovni causante de la muerte de Mantell sobre el cielo de su hogar en Kentucky. Siempre han tenido una teoría. Aún escucho la teoría de Venus y la más reciente teoría del globo, el globo secreto que estaba fuera en ese tiempo. La Fuerza Aérea no confirma ni niega la existencia de un globo cerca del campo Godman ese día. Varias bases reportaron haber visto un ovni arriba, viajando a 400 kilómetros por hora. Creo y siempre creeré que fue un encubrimiento porque nunca vinieron a hablar con nadie de mi familia sobre lo que había sucedido. Tan solo nos dejaron asumir lo que había pasado. En ocasiones me enoja mucho la Fuerza Aérea porque sabe más de lo que nos ha dicho. Ha afectado a mis hijos porque crecieron sin su papá. Eran unos niños. Cuando empecé a hacer investigaciones hace muchos años, una de las cosas que escuché fue el hecho de que la nave tenía pequeños orificios, estaba ionizada. Y se vino abajo porque el capitán Mantell se había acercado demasiado al sistema de escape, cualquier tipo de objeto volador que fuera. En el momento que este ovni aceleró la velocidad para dejar nuestra órbita, quedó atrapado en la explosión del escape. Si el capitán Mantell hubiera quedado atrapado en material radioactivo, los restos de su avión habrían contado mejor la historia. Fue la primera vez que la familia iba al lugar del accidente. En el momento del accidente, no pudimos venir aquí. Pusieron seguridad en toda el área. Glenn y Anna Margaret Mays fueron dos de las primeras personas en la escena. Quiero decir, fue como un gran escándalo. Usted sabe, mucha gente congregándose y estaba el camino lleno de autos y las personas viniendo. ¿Cuánto tiempo tuvieron el área bloqueada? Un buen rato, ¿no, Glenn? Un buen rato. No sé exactamente cuánto, pero... 2 o 3 días. Trajeron un camión y una oruga desde el fuerte Knox y cargaron lo que quedaba del avión en un camión y llevaron la oruga para rellenar todo el agujero. Eso fue lo que oímos eso. Sí, rellenaron el agujero. Sí, oímos eso. Después de 46 años, Glenn Mays pensó que recordaba el lugar en el que los militares habían enterrado restos del avión de Mantell. Después de tantos años, nuestro equipo tenía pocas expectativas, pero la familia tenía grandes esperanzas. Está en ese montón de hierba ahí muy cerca, justo ahí arriba, en donde están las hierbas. Sí,
Estoy localizando algunos puntos de radiación. Había puntos de alta radiación en el campo, pero cuando nuestro equipo empezó a cavar, no hubo señales de escombros metálicos. Lo enviamos para que trajera una fotografía que tienen donde se ve el lugar del accidente. Y eso puede darnos tal vez una mejor determinación de qué tan lejos está el granero y si los registros de los militares son exactos. Nuestro equipo de cámaras imitó el ángulo y la profundidad del campo mostrado en esta vieja toma del periódico. Puede no haber sido el método más sofisticado técnicamente que pudo haber intentado el equipo, pero funcionó. Sí, una nave. Es verde. Sí, es cromo verde. Es del interior de la nave. Este es uno de los largueros. No es necesariamente en todo. Es solo como en secciones. Eso es muy interesante. Miren, aquí la aguja se mueve, pero aquí arriba vuelve a la normalidad. En tan solo las pocas horas restantes de la luz del día, encontraron más de 2 docenas de piezas restantes. Afortunadamente, hay números de serie en varias de las piezas de la nave que hemos recuperado y pueden ser rastreadas para asegurar que en efecto vienen del avión que el capitán Mantell volaba ese día. Espero que lo que están haciendo saque a relucir algo, porque yo espero que antes de morir me digan lo que pasó. Si estos son restos del avión de Mantell, ¿por qué fueron enterrados en un lugar sin ninguna señal por los mismos militares que habían prometido hacer una investigación profunda? ¿Y por qué se rehúsan a responder a las preguntas suplicantes de la familia Mantell? ¿Qué le pasó a Tommy? Con respecto a un encubrimiento militar, creo que había en ese momento mucho camuflaje de todo el incidente. Esa es la razón por la que siempre ha habido una pregunta. Él era un gran piloto, demasiado bueno para arriesgar su vida y lastimar a su familia, para perseguir algo que no existía. Regresaremos con más Infinito Complot. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Se dice que los Illuminati son una sociedad secreta global, que ha estado en actividad por siglos. Gente de todas las razas y religiones que ocupa posiciones de privilegio en los gobiernos, misterio. Las sociedades secretas han existido por miles de años. Todas poseen una cosa en común, un conocimiento único que juran conservar bajo estricto secreto. Basadas en creen tener el control sobre los demás.
Una de las primeras sociedades secretas que existen hasta hoy son los masones. Sus orígenes se remontarían al antiguo Egipto, cuando una selecta hermandad de canteros decidieron conservar los conocimientos matemáticos relevantes utilizados en la construcción de las pirámides. A través de los años, los masones guardaron en secreto dichos métodos con los que solo ellos podrían construir enormes estructuras a través del tiempo y que se mantuviesen en pie hasta hoy. Primero fueron las pirámides y luego los grandes castillos y catedrales de Europa. Pero las sociedades no están limitadas solo a los oficios. La palabra asesino tiene su origen en una hermandad secreta de unos guerreros musulmanes chiitas que dominaban el norte de Siria. En las primeras cruzadas en el siglo XI, su especialidad era perfeccionar el arte del asesinato. La secta había sido fundada por Hassan al-Shabaab, llamado el hombre viejo de la montaña, quien reinaba desde una remota fortaleza. Hassan adoctrinó a sus seguidores con la promesa de que si ellos peleaban y morían por Alá, vivirían por siempre en un paraíso lleno de placeres celestiales. Él utilizó el repugnante poder de la tortura y el asesinato para darle a sus pupilos un impacto especial y asegurar de esta manera una disciplina y devoción absoluta. Hassan les hacía consumir hachís a sus fanáticos discípulos para inducirlos a sentirse invencibles antes de enviarlos a misiones suicidas. De aquí que el nombre de asesino derivó de la palabra ashashin o consumidor de hachís. Hacia el 1100, el número de asesinos alcanzaba ya los 70,000 devotos fanáticos. Alrededor de la misma época se creó otra hermandad secreta, los Templarios. El priorato de Sion fue una caballerosa fraternidad creada en la Francia medieval, con el propósito de preservar la línea de sangre merovingia y devolverla al trono de Francia. Estaba muy endeudado con el priorato por sus servicios en la ayuda para conservar su trono. En compensación, el rey negoció la constitución de los caballeros templarios como el brazo militar administrativo del priorato de Sion. Los caballeros templarios habían sido creados 10 años antes con el propósito de proteger a los peregrinos en su camino a la tierra sagrada. Durante su permanencia en el Medio Oriente, los templarios se habían contactado con los musulmanes, incluidos los asesinos. De hecho, después de las cruzadas, debido a los enemigos que tenían en común, los asesinos se refugiaron en los templarios, infundiendo entre los soldados cristianos su fanatismo y sus mortales ideas. A medida que los templarios se desarrollaron, se convirtieron en una organización cristiana ortodoxa, pero su organización y sus rituales secretos fueron mucho más místicos, heréticos y orientados hacia lo oculto. Mientras el poder de los templarios crecía, la hermandad se desarrolló como una iglesia dentro de la iglesia, operando su propia banca, revocando las excomuniones emitidas por los obispos y solo respondiendo ante el Papa. At least an element of mystery about it. Right from its beginnings, it was founded just after the First Crusade, which had reopened the way between Europe and the Holy Land. And in about 1118, 9 French knights, all of whom were connected with the court of the Count of Champagne, went over to the Holy Land with this mission, they said, to protect the roads and the pilgrimage routes, to make them safe for pilgrims who would now be able to visit the holy places. Now, once they arrived in the Holy Land, there's actually no evidence that actually did anything for 9 years or so. And right from the beginning, there's something that doesn't quite connect. And there's other evidence that this mission of protecting the pilgrimage routes was actually just a cover story. They actually went there for another reason. For some reason, these 9 knights thought that there was something to be found there. There's certainly evidence that they
excavated beneath the Temple Mount. Archaeologists have actually found Templar artifacts from those excavations. Como resultado, los templarios pasaron muy poco tiempo protegiendo los caminos. Gran parte de esos 9 años la pasaron excavando en los antiguos túneles bajo el Templo de la Montaña, el lugar original donde se encontraba el templo bíblico de Salomón. ¿Qué estaban buscando? El templo de Salomón había sido destruido hacía muchos años atrás. En tiempos difíciles es sabido que los sacerdotes ocultan sus tesoros religiosos en bóvedas subterráneas secretas, esperando el momento seguro para sacarlas. La Biblia nos cuenta que el Arca de la Alianza y otros tesoros del templo sobrevivieron a varias invasiones extranjeras gracias a este método. Quizá el Santo Grial también sobrevivió en el laberinto bajo el templo, esperando que el hombre redescubriera su poder. No fue un accidente que los caballeros se establecieran en una mezquita que descansaba sobre el sitio antiguo. Fue luego de su permanencia ahí que cambió su nombre de Caballeros del Templo a Caballeros Templarios. Un monje llamado Bernardo, luego convertido en San Bernardo, participó en la formación de los templarios. San Bernardo se encontraba descifrando un antiguo texto hebreo. In ways that are quite odd for his time, he was very much into the feminine side of religion, very much into the Black Madonna cults of particularly of the south of France, which are very kind of mysterious, almost pagan. He had a great veneration for the feminine, embodied in lots of ways in the Virgin Mary, which was actually quite unusual for his time, and that appears to be the thing that drove him more than anything else. St Bernard was a very learned man, again for his time. Yes, he studied the Hebrew text, studied other texts as well. It could well be something that he found in there that gave these people the idea that there's something worth having in Jerusalem. It's speculative, but it's a good speculation. It seems a very logical thing. You have people studying these old documents who suddenly want to get their people to some of these old places mentioned in these documents. They're looking for something. Personally, I honestly don't know what it was they found, except that people considered it important. Nobody knows for sure. Whatever it was, nobody knows where it went. And it's a real mystery. But there's no shortage of theories, any of which could be correct. Documents, Ark of the Covenant, Holy Grail, whatever that is, but they certainly had their secret. Un texto muy antiguo relata el descubrimiento de la siguiente manera. Nosotros abrimos la bóveda secreta y bajamos a uno de nuestros compañeros como antes. El sol en ese punto estaba en el meridiano. Sus rayos nos permitieron descubrir una pequeña caja o arca de pie sobre un pedestal forjado y recubierto de oro. Él les indicó subirlo y de inmediato fue arrastrado a la superficie. Luego fue enviado para ser examinado por el Gran Concilio. ¿Qué había en esta pequeña caja que tenía tan entusiasmados a los templarios? Claramente un grupo de caballeros cristianos con votos de pobreza no estaba interesado en nada de valor material. Lo más probable es que se tratara de un objeto de valor religioso. Todos los hombres cristianos querían unirse a la orden de los caballeros, dejando atrás a sus familias, entregando todas sus posesiones mundanas y aceptando las dificultades de los votos de pobreza y castidad. Vow of poverty actually is why they became wealthy, because anybody that joined the order, anyone that became a Templar Knight, had to give all their possessions to the order. And it became quite a prestigious thing for noble families to have some of their sons go into the Templar order, and of course any money and property they had would go into the coffers. Also, when the Pope
endorsed the order, gave it his blessing, and said this is a good thing. Anyone that wanted to impress the Pope donated land and money to this new order, and actually on a colossal scale. None of the individual knights were allowed to own anything, so that all this material that land, castles, livestock, and just pure money that was just given to them as a gift went towards the order. Their reputation was as the most feared, efficient fighting force on the Christian side. They were kind of the special forces of their time. Also because they were this mixture of monk and soldier. Los caballeros templarios continuaron su historia luego de las cruzadas. Básicamente ellos tomaron el control de las finanzas en Europa, dominando todas las grandes industrias, en especial las prestamistas de dinero. Inventaron el moderno sistema de talonario de cheques y al cabo de unos años todas las monarquías europeas les debían dinero. They were far too big for their boots in many respects, certainly as far as the Pope and many kings were concerned. They were unbelievably rich. It seemed there was no stopping them, basically. Most historians believe that they got their comeuppance because of their wealth. Essentially, the French king who started the suppression of the Templars, Philip the Fair, essentially that he was jealous of their great wealth. And it is generally thought that he used accusations of blasphemy and sacrilege against them, but really he wanted their money. The charges against the Templars were blasphemy and sacrilege, and that they failed to observe the usual reverence of the church, but that was well known. There were sexual elements in the charges, but then there always are when you think about it in charges against heretical groups. They were accused of sodomy, of homosexual acts. They were accused of spitting and trampling upon the cross, of worshipping not just a bearded severed head, but in some extraordinary cases they were accused of worshipping the severed head of a cat. La Iglesia Católica obtuvo las confesiones que necesitaba para suprimir la orden templaria y confiscar sus tesoros. Un día viernes 13 de 1307 fue disuelta oficialmente la orden de los caballeros templarios. Su gran maestro fue quemado en la hoguera. A mediados de 1300, los caballeros templarios prácticamente habían desaparecido y todos sus tesoros fueron confiscados. Pero ¿podía ser acorralada la hermandad más rica y poderosa de la tierra y ser confiscadas todas sus riquezas casi de la noche a la mañana? No. Los hábiles y organizados templarios pasaron rápidamente al anonimato junto a sus más preciados tesoros. Evolucionaron hacia una sociedad secreta más poderosa y muy bien financiada. De hecho, los acontecimientos demuestran que los templarios nunca desaparecieron del todo, excepto para la opinión pública, pero con una dimensión agregada y un odio extremo hacia la Iglesia Católica. Asimismo, el priorato de Sion asumió que podría correr un destino similar por parte de la Iglesia Católica. Ellos también decidieron desaparecer, pero solo del ojo del público. Regresaremos con más Infinito Complot. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Adam Weishaupt, un profesor jesuita instruido en derecho canónico y muy versado en lo oculto, formó una nueva organización secreta.
que podría unificar a todas las sociedades secretas con un impensado propósito: conseguir el control completo del mundo, de sus derechos y obtener el dominio total de sus habitantes. Weishaupt eufemísticamente describió esto como el nuevo orden mundial. Su diabólica hermandad fue fundada en base a una síntesis de los temas que poseían las sociedades anteriores. Él combinó rituales secretos de los masones, el misticismo islámico de los asesinos, como sus destrezas en el asesinato y el consumo de hachís, los influyentes miembros del priorato de Sion y la riqueza, poder, ciencia, milicia y venganza contra la Iglesia Católica de los Templarios. A esto agregó su conocimiento particular de lo oculto. Y tampoco fue un accidente que eligiera un 1 de mayo. Una fecha muy importante en el calendario satánico para la fundación de su sociedad. El grupo se hizo llamar los Illuminati. La traducción pública era intelectualmente inspirados. Pero Weishaupt decía en privado que el nombre había derivado de Lucifer y significaba portadores de la luz. El sello oficial de la hermandad era una pirámide mística recortada y un ojo sobre esta con rayos de luz emanando de otras direcciones. El ojo representa el que todo lo sabe, el conocimiento total por la naturaleza de los Illuminati reinando sobre el mundo. Para sus seguidores, el fundador enumeró 5 secretos primarios cuyo significado debería ser utilizado para acompañar su oscuro objetivo de dominar por completo este mundo. Primero, el soborno monetario y sexual será utilizado para obtener el control de los hombres bien posicionados a nivel gubernamental o bien para otro tipo de intentos. Segundo, los Illuminatis que pertenezcan a las facultades de colegios o universidades deberán de adiestrar a los mejores estudiantes para su causa. Tercero, las personas influyentes y los estudiantes entrenados especialmente bajo el control de la hermandad deberán mantenerse detrás de todos los gobiernos, religiones e instituciones financieras y serán utilizados como agentes. Cuarto, la sociedad secreta debería lograr el control absoluto de los medios de comunicación, de forma tal que todas las noticias e informaciones tiendan a convencer a las masas la existencia de un solo gobierno mundial. Y quinto, la fase final de esta operación sería emplear todos los recursos disponibles para iniciar golpes de Estado que puedan derrocar a cualquier gobierno opositor y poner al mundo bajo un gobierno global controlado por los Illuminati. El grupo estuvo compuesto originalmente por masones del 32º grado y se utilizaron logias masónicas como locales de reclutamiento. El masón de mayor grado que fue reclutado corresponde al barón Kinge, conocido como Adolf Francis, un personaje de la nobleza proveniente de Alemania del Norte y de nombre influyente en la escena masónica europea. Los Illuminati eran muy cautos, inclusive para su identificación o las de sus reuniones asumían nombres clásicos. Por ejemplo, Weishaupt era Espartaco, Nietzsche era Philo, su casa central era Eleusis, Austria era Egipto, etc. Las fechas están anotadas en una especie de criptografía. Bajo la dirección de Nietzsche, las bases de los Illuminati crecieron hasta alcanzar cerca de 3.000 seguidores. Pero este éxito repentino también tuvo su oposición, principalmente de los jesuitas, quienes habían luchado desde el comienzo en su contra, aunque eventualmente todos los sacerdotes eran sus enemigos. La Iglesia Católica inició una ofensiva contra la hermandad secreta. De hecho, en 1784, los sacerdotes alcanzaron, mediante una protesta, que el gobernador de Baviera declarara por edicto que los Illuminati eran una conspiración fuera de la ley. Muchos Illuminatis fueron a la cárcel, incluido Weishaupt. Fueron forzados a abandonar el país. Pronto, no solo el iluminismo, sino también el freemasonerismo fueron forzados a dejar Baviera. A fines del siglo XVIII parecía que los Illuminati habían desaparecido por completo.
Pero los Illuminatis no eran realmente una más de esas sociedades que les habían precedido. Ellos se mantuvieron en el anonimato y agregaron otro elemento a su lista de oscuros objetivos. ¿Cuáles eran? Infiltrar y derribar la religión católica. Los asesinos han aparecido en público periódicamente durante la historia. A comienzos del 1800 fueron vistos en India bajo el mandato de Aga Khan, de quien ellos pensaban poseía poderes divinos. A fines de 1800 los condujo hasta Afganistán, donde desarrollaron una larga amistad con los británicos. Más tarde, los descendientes de Aga Khan se infiltraron poderosamente dentro de las culturas occidentales. Uno de los ejemplos más notorios fue cuando el príncipe Ali Aga Khan, nieto de Aga Khan II, se casó con la actriz americana Rita Hayworth. La mortal orden secreta de los asesinos es una cosa del pasado. Las matanzas ocurridas hoy en día a manos de extremistas islámicos nos indican que los asesinos están vivos y que continúan operando. El priorato de Sion también continúa hasta hoy. De hecho, se ha escrito que numerosas figuras ilustres en la historia han servido como maestros del priorato y existe evidencia que lo corrobora. En 1975 se hizo un descubrimiento en una biblioteca parisina. Los pergaminos encontrados se llamaron Le Dossier de la Carré. Estos documentos revelan en profundidad que algunos de estos miembros secretos fueron Leonardo da Vinci, Victor Hugo, Isaac Newton. El priorato ha sido validado para algunos con la creación de la Unión Europea. Se cree que su formador y presidente de Francia, François Mitterrand, era un miembro del priorato, así como muchos otros poderosos personajes. La promesa de proteger la línea de sangre merovingia aún continúa mediante incestuosos matrimonios, pues casi todas las familias reales europeas han mantenido la descendencia merovingia, y se dice que de estas familias reales provienen los 44 presidentes que ha tenido Estados Unidos. Estas conexiones mundiales a través del priorato de Sion les otorgan a los Illuminati los medios para tener un impacto sobre la política y el poder en todo el mundo. El plan maestro de los Illuminati requería que estos se infiltraran en los gobiernos de todos los países en el mundo. En nuestra exhaustiva investigación nos centramos en un solo objetivo: la antigua Unión Soviética, para descubrir cómo fue manipulada por los Illuminati. Una forma efectiva de obtener el control de un gobierno sería penetrar en sus estructuras de inteligencia. Información recientemente emanada de los archivos de la KGB nos entregaron algunos detalles inauditos. Ahora que la Guerra Fría terminó, se ha filtrado cierta información altamente clasificada desde las bóvedas celosamente protegidas en la antigua Unión Soviética. Con el cambio a una economía de mercado, muchos artículos que no estaban disponibles para los rusos ahora pueden ser encontrados de alguna manera en el mercado negro. Ellos dicen que todo está a la venta en la nueva Rusia, incluyendo los secretos de Estado y los espías que los conservaron. Luego del colapso de la Unión Soviética vino la disolución de la KGB. El nuevo gobierno formó su propia seguridad y su nueva agencia de inteligencia, empleando a un porcentaje del antiguo personal de la KGB, pero también dejando a muchos sin trabajo. Incluso a los que se contrató, a menudo no se les pagó lo prometido. Nosotros descubrimos que muchos de los antiguos empleados de la KGB estaban ansiosos de hablar de primera fuente y por un precio adecuado sobre sus actividades clasificadas dentro de la agencia. Pero al tratar el tema de los Illuminati, no había cantidad de dinero que lograra inducir a nadie a hablar sobre ellos. Esto nos indicó que estábamos en el camino correcto y lo más peligroso, cercanos a descubrir la presencia de la hermandad secreta dentro de la KGB. Los exfuncionarios de la KGB estaban dispuestos a conducirnos a sus fuentes del mercado negro, donde podríamos obtener información detallada, pero bajo nuestro propio riesgo. Y aunque la mayor parte de los datos no fueron productivos, descubrimos que con perseverancia, dinero y un poco de suerte, es posible adquirir documentos clasificados de la antigua Unión Soviética.
Durante algunos meses y utilizando una cámara oculta, varios investigadores grabaron sus encuentros en los cuales esperaban obtener materiales relevantes. Esta transacción realizada entre uno de los investigadores en Moscú y un comerciante del mercado negro representa una aventura exitosa, aunque como usted verá, no exenta de momentos de gran tensión. I'm talking, we need more money, okay? Like, we can get, okay, let's do that. Like, give us 5,000, and that's okay, and the rest you can be, like, tomorrow, the next day, like, whatever. 5,000 is a deal, that's it, I can't do that. This is all I have. Okay, so okay, come on, listen, hey, run up! Finalmente, y ya a salvo de los comerciantes del mercado negro, el investigador descubre que algunos de estos documentos aportan la confirmación de los datos narrados por los ex agentes de la KGB. Esto sería algo de mucho valor para el propósito de este programa, pues tal como nos lo habían dicho, efectivamente la KGB registraba cuidadosamente sus actividades en documentos, películas y cintas. Y estas se almacenaban bajo estricta seguridad en una cámara especial bajo las oficinas generales de la KGB. Probablemente eran las grabaciones más confidenciales que poseía la agencia. Con ellas podríamos demostrar con detalles gráficos las actividades más personales de la KGB y posiblemente su conexión con los Illuminati. Los investigadores emplearon todos sus recursos solamente para tratar de obtener esas grabaciones confidenciales de la KGB. La transacción entre los investigadores en Moscú, un intérprete y un comerciante local del mercado negro derivó en sorprendentes resultados. El lugar de estos encuentros fue una fábrica textil en el distrito de Sokornok y en Moscú. Esta es la oficina de un empresario ruso dueño de la planta, utilizada tanto para negocios legales como ilegales. Después de presentarse con los investigadores y de una breve charla inicial, el comerciante pregunta si todavía les interesan los materiales de la KGB. De una caja fuerte sacan los documentos relacionados con las películas y cintas que les habían prometido. Luego de una inspección y comprobación superficial de la autenticidad de los documentos, se completa la transacción. Okay, well, thank you. Спасибо. Пожалуйста. Nice to meet you. Дмитрий Сергеевич, спасибо за вашу работу. Se intercambia el dinero y luego el grupo se dirige a otra oficina donde están guardadas las películas y las cintas. Y finalmente, las películas, cintas y documentos gráficos sobre lo que el investigador había escuchado aparecieron. Una sorprendente revelación que se obtuvo en ese momento de estos documentos clasificados es que la prueba de que los Illuminati se infiltraron en la Unión Soviética y la KGB se confirma. Una sorprendente revelación que se obtuvo en ese momento de estos documentos clasificados es que la prueba de que los Illuminati se infiltraron en la Unión Soviética y la KGB se confirma. Estos comunicados entre dos importantes agentes de la KGB en realidad se refieren al Iluminado 1, Adam Weishaupt, por el nombre. Ellos nos permiten aludir a la conexión entre dos exgobernantes de Rusia, Joseph Stalin y Nikita Khrushchev. Nuestra misión es insertar agentes dentro de los muros del Vaticano. Es el objetivo sobre el que nuestro fundador Weishaupt nos habló hace 200 años atrás. Esto se ha intentado por años, tanto por Stalin como por Khrushchev, pero sin éxito.
Pero creo que ahora es la ocasión. Una magnífica ampliación revela que existe un punto inadvertido que corresponde al espacio final de la última oración de la página y que se trata de un sello. Es la pirámide recortada y sobre ella el ojo con el triángulo. Es la insignia oficial de los Illuminati, una marca utilizada por la sociedad secreta desde su creación en 1776. Las políticas dictadas por el Vaticano afectan a casi 1 billón de personas distribuidas en cada continente a través de todo el globo terrestre, a diferencia de las menos de 300 millones de personas bajo la directa influencia de los Estados Unidos o de la antigua Unión Soviética. Reinando sobre este vasto imperio de seguidores se encuentra una sola persona, el Papa, cuyas palabras y designios son considerados por sus seguidores como inspiración divina. Ninguna otra persona en la Tierra posee una influencia o un poder tan extraordinario. Los Illuminati tenían un gran interés en ejercer una profunda influencia sobre el Papa y también sobre sus consejeros. La KGB disponía de un grupo de agentes asignados permanentemente en Roma. Pero el Vaticano es como un mundo muy cerrado, un estado independiente reconocido oficialmente y con su propio gobierno. De hecho, es un país soberano existiendo dentro de la ciudad de Roma. Pero su protección desde el exterior es muy deficiente. De otros documentos secretos que obtuvimos de la KGB aprendimos que en 1972 los Illuminati, utilizando a la gente que ellos poseían dentro de la KGB, elaboraron un intrépido plan para posicionar a uno de sus contactos dentro de los muros del Vaticano. Nuevamente, en el punto al final de la última oración de la página, se trata de la pirámide y el ojo en miniatura, la insignia oficial de los Illuminati. Por fin la hermandad secreta podría comenzar a controlar la Iglesia Católica desde su interior. Un agente encubierto fue enviado al Vaticano como un sacerdote ucraniano expulsado de su país por los comunistas debido a su retórica anticomunista. Rápidamente fue aceptado por el clérigo vaticano proamericano. Luego de unos pocos meses, consiguió su objetivo primario, cual era la confianza de la oficina del cardenal Villot, el secretario de Estado del Papa Paulo VI. En esta secuencia exclusiva que obtuvimos de la cinta de la KGB, aparece el agente encubierto como un sacerdote. A la izquierda se encuentra el asistente en jefe del cardenal Villot. Devo tornare all'ufficio, devo fare cose lì e tutto il resto. Non è per questo caso. Spero che parezca che arriva. El tercer hombre es realmente un agente encubierto de la KGB inserto en la organización por los Illuminati. Su objetivo es lograr el acceso hasta el cardenal. Sì, questo mi dà molto piacere. Molto lì. Bravo, bravo, fa piacere. Se abbiamo la sua collaborazione. Sì, sì. Bene, bene. Tipo, saremo molto in considerazione di questo. Sappiamo quanto è importante Al ser enviado el asistente de Villot a Milán en su acostumbrado viaje mensual, la KGB instala una cámara en su cuarto de hotel. Esto corresponde a las maniobras típicas de la KGB para asegurar la cooperación continua del sacerdote mediante el chantaje. Durante varios días, una mujer traba amistad con el sacerdote y obtiene su confianza. La película nos muestra cómo se tiende la trampa. Ho soltanto del buon vino rosso che riesci Mientras él se acerca con su bebida, ella se saca su blusa.
La película finaliza abruptamente. Sin duda que el propósito del encuentro era la filmación del sacerdote junto a una mujer semidesnuda en su cuarto de hotel. Algo suficientemente dañino para asegurar su ayuda futura en la vigilancia de las actividades de Villot. Seguramente en el futuro cercano los agentes de la KGB, controlados por los Illuminati, buscarían los métodos para manipular al propio Villot. Una vez que lo consiguieran, se encontrarían muy cerca del verdadero corazón de la religión católica, el Papa Paulo VI. Pero, al parecer, los Illuminati no solo se conformaban con la extorsión en su objetivo de controlar el Vaticano, sino que algunas veces ellos también recurrieron al asesinato. Desde la fundación de los Illuminati en el Vaticano han muerto un número importante de oficiales bajo extrañas circunstancias, incluidos 3 papas. En cada caso, la muerte del oficial coincidió con alguna significativa política importante, la marca que revela la influencia de la hermandad secreta en las políticas mundiales en pos de su beneficio personal. En 1939, el Papa Pío XI fue envenenado por emitir una declaración que condenaba tanto a los nazis como a los fascistas, grupos que practicaban el mismo tipo de mal que perseguían los Illuminati. Pero antes de que se hiciera pública esa declaración, él murió repentinamente. A un asistente cercano, el cardenal Tisserand, se le oyó repetir en francés: "Ellos lo asesinaron, ellos lo asesinaron". Su cuerpo fue embalsamado rápidamente, haciendo imposible practicar autopsia alguna que revelara la causa de su muerte. Al parecer, en 1978, la hermandad secreta nuevamente habría utilizado el asesinato para manipular al papado. Paulo VI murió repentinamente, admitiendo que él era débil. El inesperado empeoramiento de su condición pareció algo muy convincente para muchos. Sin embargo, esta vez los arquitectos de los Illuminati obtuvieron un resultado que no estaba en sus planes: un papa que pudiera enfrentarlos, Juan Pablo I. Cuando el nuevo papa ocupó sus oficinas, demostró un gran ideal de independencia. Al parecer, el Papa Juan Pablo tenía una especial aversión hacia la corrupción en las finanzas del Vaticano, hecho que él había constatado en forma evidente mientras era cardenal en Venecia. El Banco Católico de Venecia había sido vendido en un acuerdo secreto al Banco del Vaticano en una cantidad muy infravalorada. Las ganancias que obtuvieron unos pocos con este traspaso se calculaba en más de 70 millones de dólares. Los artífices de este acuerdo fueron los banqueros Roberto Calvi, su mentor Sindona y el director del Banco del Vaticano, el obispo Marcinkus. Al ser investido Juan Pablo de Papa, estos 3 personajes aún estaban a cargo de la gran parte de las inversiones del dinero de la Iglesia Católica. En su nueva posición, el pontífice tenía el poder para investigarlos y hacer públicos los hechos. Es más, él estaba dispuesto a publicitar acuerdos ilegales que involucraban una suma cercana al $1 billón. Esto sería un duro golpe para los Illuminati, quienes con certeza estaban tras todos estos asuntos financieros ilegales. El peligro para el Papa fue evidente. Un día, en una reunión privada entre Juan Pablo y Nicodim, el arzobispo de la Iglesia rusa ortodoxa, al momento de comenzar la reunión, se sirvieron unas tazas de café. Nicodim bebió el primer sorbo e inmediatamente cayó muerto. Su cara se encontraba deformada por una expresión horrible y antinatural, reflejando una muerte muy dolorosa. El asombrado papa puso cuidadosamente su taza en el plato sin beber un sorbo. Seguramente pensó que algún veneno había sido vertido en el café y que estaba destinado para él. Sin embargo, el doctor oficial rápidamente anunció que la causa de muerte del arzobispo fue algo muy común dentro del Vaticano: un infarto coronario. La experiencia vivida asustó de tal forma al Papa Juan Pablo que llamó a una reunión secreta a sus 4 cardenales superiores. El encuentro se realizó el 28 de septiembre de 1978. Solo el Papa,
y los 4 cardenales que se encontraban en la sala hasta hoy saben con certeza lo que se conversó, pero luego de esta reunión el Papa se puso en acción. Él apartó de la Secretaría de Estado al cardenal Villot, el mismo cardenal Villot cuyo asistente fue chantajeado con la película grabada por la KGB en 1972 durante 4 años. Este cardenal había sido manipulado por la red de los Illuminati. Removerlo significaba que el Papa había dejado al descubierto al menos una parte del oscuro secreto, pero ni siquiera Juan Pablo pudo evitar su destino a manos de los Illuminati. Esa noche, el pontífice se retiró más temprano que lo usual, llevando consigo los apuntes detallados de la reunión secreta para analizarlos más tarde. A las 5 de la madrugada del día siguiente, la hermana Vicenza, asistente personal del Papa, estaba desconcertada, ya que nunca su santidad había dormido tanto hasta entonces. Ella se asomó a su puerta. Juan Pablo estaba sentado en su cama con la luz encendida, como si estuviese leyendo. Alrededor suyo se encontraban una serie de papeles, pero con horror comprobó que su rostro presentaba la misma expresión de agonía que ella había visto unos días antes en la cara del arzobispo ruso, Nicodim. Juan Pablo estaba muerto, luego de tan solo 33 días de haber sido nombrado papa. Con más de 200 años perfeccionando sus métodos secretos, los Illuminati estaban capacitados para cubrir sus huellas. El cardenal Villot tomó el cargo, aunque el Papa lo había relevado como secretario de Estado solo unas horas antes. Como él era el cardenal de mayor antigüedad, él en esencia se convertía en el Papa temporal. Lo primero que hizo fue cerrar con llave la habitación papal y recopilar todas las medicinas prescritas para el pontífice que se encontraban sobre su mesa de noche junto a las notas y papeles sobre la reunión secreta de la noche anterior. Luego envió a la hermana Vicenza a un convento lejano con la prohibición de contarle a alguien que había hallado muerto al pontífice y sobre lo que había visto en su habitación y la expresión de su rostro. A las 6:10 del amanecer, mandó llamar a los embalsamadores, pero el dato más chocante fue que llegaron en forma inmediata. Se estima que por la distancia que deberían viajar, ellos habrían sido contactados a las 4:45 de la mañana, 15 minutos antes del momento en que la hermana Vicenza descubrió el cuerpo del Papa. A las 7:30 de la mañana, se hizo el anuncio público. La causa de muerte fue un fallo cardíaco. Se dijo que Monseñor Magé fue quien encontró el cuerpo y la hora del descubrimiento fue cambiada a las 5:30 de la mañana. A esa altura los embalsamadores ya habían completado su tarea y de la misma manera que había ocurrido con la muerte del arzobispo ruso, tan solo 23 días antes se eliminó cualquier posibilidad de efectuar una autopsia 100% efectiva que aclarase la causa de su muerte. Si algo sucio estaba involucrado en la muerte del Papa, la posibilidad de descubrirlo se había esfumado para siempre. 10 días después de los funerales de Juan Pablo I, el cardenal Villot convocó al cónclave para designar un sucesor. El cuerpo oficial elegido incluía 111 cardenales. Una vez reunidos en la Capilla Sixtina, los cardenales deberían invocar al poder del Espíritu Santo para que los guiara en su decisión. Los principales candidatos para el papado no son elegidos detrás de las herméticas puertas del cónclave. Estas decisiones se toman en los elegantes restaurantes de Roma, donde se reúnen los cardenales más poderosos durante sus almuerzos o cenas. Cuando esa mañana del domingo 15 de octubre de 1978, los cardenales ingresaron a su sesión final, la Capilla Sixtina se convirtió en un verdadero teatro con escenas de manipulación política a todo nivel. Luego de la octava
papeleta comenzó a emanar humo blanco del Vaticano, la señal de que había sido electo un nuevo papa. Esta designación representó una señal de derrota para la KGB y los Illuminati. El nuevo pontífice era Juan Pablo II, un polaco hermético y anticomunista. Pero los Illuminati no aceptaron la derrota tan fácilmente, pues el 13 de mayo de 1981, Mehmet Ali Agca, un hombre buscado en Turquía por asesinato, se instaló afuera de la Basílica del Vaticano, esperando entre la multitud por el paso de su santidad entre ellos. De acuerdo al propio Ali Agca, el Papa Juan Pablo II salió del Vaticano a las 5 de la tarde en un jeep blanco. Cuando estuvo a su alcance, desenfundó una pistola y disparó 3 veces antes de ser reducido por la multitud. El pontífice fue herido de gravedad, pero se recuperó y continuó su papado. Al comienzo, Ali Agca afirmó que había actuado por sí solo, pero los investigadores estaban convencidos que tras él existía una gran conspiración que había utilizado a un hombre inestable y peligroso como herramienta para cometer el asesinato. Pronto, Ali Agca admitió que disparó por órdenes de una conspiración búlgara manipulada por la KGB. Por supuesto que Bulgaria y Rusia negaron cualquier relación con este hecho. Cuando el jurado emitió su fallo y condenó de por vida a Ali Agca, este se mostró impactado y dispuesto a asumir su única responsabilidad en el crimen. Pero luego se retractó y confesó los detalles de la conspiración, inclusive nombrando a todos los involucrados. El 25 de noviembre de 1982, el empleado de la Aerolínea Nacional Búlgara, Sergei Ivanov Antonov, fue arrestado en Roma por los cargos de participación en el intento de asesinato del Papa. Pronto, la lista se amplió a otros 3 búlgaros y 4 turcos. En julio de 1983, y cuando era transportado a otra instalación, el mundo vio cómo Agca admitía públicamente sus conexiones con la KGB y el servicio de inteligencia búlgaro al ser encarado por los reporteros. Él dijo que había sido entrenado en Siria y Bulgaria por expertos en terrorismo internacional de la KGB. También admitió que Antonov era cómplice junto a otros 2 empleados de la embajada búlgara. El juicio contra los 8 hombres acusados de conspirar para asesinar al Papa fue en la primavera. Durante el juicio, varios turcos testificaron en su defensa que ayudaron a Ali Agca en sus viajes desde Turquía hasta Italia, pasando por Bulgaria. Otro afirmó ser quien había hecho los pagos de los búlgaros a Ali Agca en uno de sus viajes. Otro admitió que entregó el arma asesina al turco en el restaurante de Milán. Pero para hoy ha quedado demostrado que en los años 80 ya tenían control sobre las cortes de justicia italiana los Illuminati, luego de 2 siglos posicionando a su gente al más alto nivel. El oficial mayor de la KGB, Víctor Ivanovich Sheimov, quien había huido a Estados Unidos, hizo una sorprendente confesión en 1990 antes de escapar de Rusia. Ivanovich afirmó que en 1980 él recibió la orden de obtener toda la información posible de cómo acercarse físicamente al Papa. La orden fue asignada por el mismo Yuri Andropov, cuando este era el jefe de la KGB. El mismo Yuri Andropov que hacía unos pocos años atrás había estado al mando de la Unión Soviética. El escalón final en el plan de dominación total de los Illuminati era el llamado a las cúpulas militares de todo el mundo a tomar el poder para crear un gobierno mundial controlado por ellos. Para ello utilizarían el gigantesco excedente de armas de destrucción masiva
almacenadas en Rusia y atacarían a todo el mundo. Aunque la KGB era la más reconocida, no era la única agencia de espionaje que operaba en Rusia, pues existía otra agencia muy masiva y más secreta que la KGB, era la GRU, Servicio de Inteligencia de Asuntos Militares, y la hermandad secreta se había extendido dentro de ella para infiltrarla. La prueba de que esto fue así está presente en estos documentos altamente clasificados de la agencia GRU. En ellos, un agente recibe las órdenes de trabajar en forma encubierta como periodista en Washington, D.C. Una vez más, los Illuminati habían dejado su sello, esta vez al final de la primera oración en la página 1. El punto bajo, y visto con gran aumento, corresponde a la pirámide y el ojo, que todo lo ve. Mientras la KGB recopilaba información sobre figuras políticas y personas influyentes en todo el mundo, la GRU reunía datos de inteligencia esenciales para conseguir objetivos militares. Algunas de las actividades de la GRU estaban orientadas a conseguir objetivos en diversos conflictos en desarrollo como Afganistán, pero su principal tarea era prepararse para guerras futuras contra otros países, especialmente con Estados Unidos de Norteamérica. Era la agencia que utilizaría sus armas de destrucción para llevar a cabo la fase final del oscuro plan de los Illuminati. Time of Cold War beginning, in the mid, in the end, actually all time of our military service, we were used in military preparation of former Soviet Union for the future war against America. Los funcionarios de la GRU se sometían a 3 años de entrenamientos intensivos durante su educación militar. Aprendían también sobre el uso de herramientas y técnicas de sorprendentes. In the United States, I worked in Washington, D.C. operational area under the same cover as a TASS news agency correspondent. It's very good cover because, you know, between journalists and spies, real spies, there are a lot of common because all of them are looking for news. Una vez establecidos en su zona, los agentes de la GRU tenían una serie de tareas. Una era ayudar a coordinar las campañas terroristas para desestabilizar a los gobiernos enemigos. Los oficiales de la GRU han revelado que durante la guerra de Vietnam, la agencia invirtió casi $1 billón en actividades que promocionaban la campaña contra la guerra en los Estados Unidos. Esta experiencia en la manipulación de gobiernos era muy conveniente dentro de los planes futuros de los Illuminati. Otra importante labor de los agentes era preparar el terreno para las fuerzas especiales rusas. Las Spetsnaz eran tropas de élite a cargo de la GRU que podían ingresar a los países enemigos para ejecutar acciones de sabotaje militar cuando fuera necesario. Algunas de estas acciones consistían en destruir centrales eléctricas, puentes o centros de comunicación. Otras eran bajo la forma de escuadrones asesinos destinados al asesinato de líderes de gobierno y sus familias, algo de mucho valor para los Illuminati en su objetivo de dominación mundial.
KGB también utilizaba el sexo y el chantaje para lograr sus objetivos. En esta película, filmada con una cámara oculta, el hombre de la derecha es un agente de la KGB. Él está actuando como un cuervo, un personaje cuyo trabajo es convencer a alguien de ejecutar espionaje. Este cuervo está en proceso de arreglar a un oficial de frontera mexicano. Una vez que este oficial de frontera fue abrochado, los agentes de la KGB pueden cruzar libremente a Estados Unidos desde su base en México. Esta información también sería derivada a la GRU, de manera que ellos pudieran utilizar este acceso para sus agentes cuando eso fuese necesario. So, will you call me? I call you. You will? Anyway, I'll contact you, you know what I mean? I'll call you. I'll find you, then I'll call you. Are you okay? I'm okay. Okay. La Hermandad Secreta utilizó a la GRU para ubicar agentes encubiertos y armas de destrucción masiva en todo el mundo con el objeto de ejecutar su plan del caos global y los golpes militares. Estas armas debían permanecer ocultas en lugares estratégicos hasta el día que fueran necesarias. Cuando los Illuminati lo decidieran, los agentes saldrían de su anonimato y las armas serían utilizadas. These Special Operation Forces commanders are very highly trained military professionals, and they will come here when real tension would be in place. They need to have very special weapon system to destroy very highly protected targets. So they will have nuclear weapons, chemical, biological, other weapon system. Las armas más aterradoras ingresadas de contrabando corresponden a diseños nucleares pequeños conocidas como las bombas nucleares de maleta. Estas armas pueden ser transportadas con facilidad por una persona, pero su poder destructivo es impresionante. Una vez dentro de Estados Unidos y otros países enemigos, las armas fueron ocultadas en lugares seguros para ser recuperadas en tiempos de guerra. Se estima que un espantoso número de estos diseños nucleares está oculto en Estados Unidos y otros países. Probablemente permanecen escondidas en sus locaciones secretas y dispuestas para su uso inmediato. Gracias a los archivos de la KGB abiertos recientemente, hemos tenido una chocante visión sobre cómo los Illuminati han manipulado durante años a instituciones mundiales como el Vaticano. Y hemos visto cómo armas devastadoras han sido posicionadas alrededor del mundo. Nosotros solo nos hemos centrado en la conexión entre Rusia y los Illuminati. Desde que en 1176 Adam Weishaupt fundó la organización secreta, sus tentáculos se han extendido a muchas otras naciones en todo el mundo. Inclusive Estados Unidos muestra señales de su sello. La más obvia está al reverso del billete de $1. Prominentemente dispuesta se encuentra la pirámide y el ojo, la insignia oficial de los Illuminati que fue insertada en 1933 por orden del presidente Franklin Delano Roosevelt. Abajo están las palabras latinas Novus Ordo Seclorum, que se traduce como Nuevo Orden Mundial. Quienes han observado por completo este programa ya se han podido dar cuenta entonces cómo está caminando nuestra humanidad para hoy en día. Siendo la historia un gran referente, lastimosamente deberíamos concluir de que no hemos aprendido nada. Siguen las guerras, miseria por doquier, es decir, no ha podido el ser humano revertir su conducta. Tal vez el sistema sigue frenando el que uno pueda adquirir un conocimiento superior para esta nueva era, un conocimiento que nos volvería personas más conscientes. Y recordemos
que mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Gracias por estar con nosotros. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo. Hasta siempre. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.